Bienvenidos a una nueva edición de la asignatura de Servicios y Aplicaciones Telemáticas, SAT para los amigos. En esta asignatura vamos a hablar fundamentalmente de aplicaciones web en el lado del servidor y de cómo construirlas. Y lo que voy a hacer ahora es presentar la asignatura, a ver qué vais a sufrir en esta asignatura durante los próximos meses. La siguiente transparencia que tenéis es el temario. Podéis haceros ya una idea del tipo de temas que vamos a tratar, pero volveré sobre esto más adelante y lo iremos viendo naturalmente en el resto de la asignatura. Por ahora basta con decir lo que he comentado antes, que vamos a hablar de aplicaciones web en el lado del servidor y los protocolos entre el navegador y el servidor. Y dentro un poquito explicaré con un poquito más detalle qué quiero decir esto de en el lado del servidor, o también en inglés normalmente backend aplicaciones en el backend. Bueno, la asignatura va a tener, como os podéis imaginar, teoría y prácticas, van a estar muy relacionadas y ahora hablo también de esos detalles. Entonces veis que aquí hay, por lo tanto, temas más de teoría y temas más de prácticas. Bien, vamos realmente a la presentación de la asignatura tal como la teníamos pensada en las transparencias. Primero algunos datos. En esta asignatura estamos dos profesores, Gregorio y yo soy Jesús. Los dos estamos en el grupo de Sistemas y Comunicaciones, el GESIC, de la Escuela de Telecomunicación de la Universidad Rey Juan Carlos. Y los dos vivíamos en los despachos del departamental, pero ahora ya no estamos en el departamental. Como sabéis, estamos en nuestras casas normalmente. Y esta asignatura este año va a ser totalmente a distancia, salvo la prueba escrita final, que será presencialmente, y quizás algunas cosas relacionadas con la entrega del proyecto final. En principio todo lo demás va a funcionar por medios telemáticos, lo cual es especialmente apropiado para una asignatura que se llama como esta. Y bueno, vamos a usar pues lo habitual, videoconferencia, materiales en la red, vamos a grabar las clases, o gran parte de las clases al menos. Vamos a utilizar el aula virtual para entrega de ejercicios y para interacción con vosotros en el foro. Y vamos a utilizar GitLab, que es una herramienta de desarrollo colaborativo bastante utilizado hoy día en la industria, para el desarrollo de las prácticas, entrega de gran parte de las prácticas, del proyecto final, etc. El horario de la asignatura, pues ya lo conocéis, martes y jueves de 11 a 1. Y el horario de tutorías está ya definido, luego arreglaremos las transparencias. En principio, Gregorio me corrige si me equivoco, es martes y jueves por la tarde. Los martes voy a estar yo de 5 a 7 y los jueves va a estar Gregorio de 3 a 5. En principio estaremos también aquí en una sala que abriremos en el grupo de Teams, igual que hemos abierto esta clase. Y bueno, los materiales fundamentales o los enlaces fundamentales a los sitios web que vamos a utilizar en la asignatura, el aula virtual, que ya lo conocéis, el sitio de cursos web, que es fundamental para la asignatura porque es donde está prácticamente todo el material, de forma pública y no necesitéis cuenta para entrar, y el GitLab de la escuela, que es donde trabajaremos con el software. Luego lo iremos viendo en distintos momentos de la presentación de hoy, o en el caso del GitLab lo veréis más adelante ya en las primeras sesiones de prácticas. Bueno, ¿de qué va entonces la asignatura? Pues la asignatura va del web. Y como os decía antes, cuando uno habla del web, pues tiene al menos dos tipos de aplicaciones web o dos tipos de cosas en el web, que son lo que normalmente en inglés se llama el frontend y el backend. Las aplicaciones en el lado del navegador y las aplicaciones en el lado del servidor. Y en muchos casos las aplicaciones en realidad tienen una parte en el lado del navegador y otra parte en el lado del servidor. Dentro de poco hablaré un poquito más de detalle sobre qué es eso, pero fundamentalmente esta asignatura, como ya he dicho, va de aplicaciones en el lado del servidor y los protocolos que me comunican con el navegador. Y la idea es quitar toda la magia al web, que veáis cualquier sitio web y podáis entender perfectamente qué está ocurriendo ahí. Cómo vuestro navegador se está relacionando con lo que haya en el backend, con lo que haya en el servidor o en el cloud o como lo queréis llamar, y cómo podría estar implementado eso con lo que estáis interaccionando. De hecho, la asignatura, como iremos viendo, es muy constructiva y lo que vamos a tratar es de hacer aplicaciones web, o sea, aprender a hacer cómo son las aplicaciones web haciéndolas. En concreto, vamos a tratar de ver cuáles son las técnicas habituales para construir sistemas reales y
desde el punto de vista también de protocolos, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? El protocolo aquí fundamental, ya lo sabéis, es HTTP. Entonces vamos a tratar de ver cómo funciona HTTP en estos casos, HTTP y derivados, como HTTPS, y vamos a ver cómo se relacionan con la aplicación, cómo implemento aplicaciones que respondan al protocolo HTTP como a mí me interese. Vamos a ver qué tecnologías se están utilizando y vamos a ver sobre todo lo que queda de la tecnología. Ahora, sabéis que las tecnologías van cambiando, pero todas se basan en unos fundamentos y vamos a tratar de entender esos fundamentos, de forma que, aunque vamos a trabajar con tecnologías muy populares, si después vosotros queréis trabajar o tenéis que trabajar con otras tecnologías diferentes, os sea muy fácil el cambio porque los conceptos fundamentales los entendáis. También trabajaremos con qué esquemas de seguridad hay, por ejemplo, cómo se autentica alguien en el web o qué quiere decir que me roben una cookie. Y trataremos de ver cómo encajan todas las piezas. Sobre todo, trataremos de ver cómo encajan las piezas. Haciendo un proyecto final donde tengamos que tocar un poco todos los palos, trataremos de explicar cómo cada uno de los conceptos que hayamos ido viendo en la asignatura van encajando unos con otros y también conceptos que habéis visto en otras asignaturas. Y en la medida de lo posible lo haremos manos en la masa. Entonces vamos a hacer muchas prácticas, vamos a tener muchas discusiones prácticas y vais a hacer un proyecto final bastante real. Algunos ejemplos de cosas que vamos a ver en la asignatura, pues desde luego que es una aplicación web, que es con lo que vamos a dedicarle pues las primeras sesiones. Y vamos a hablar bastante de cómo se relaciona la aplicación web con el navegador y qué es una aplicación web en el lado del servidor y qué es una API de una aplicación web, etc. Y luego veremos ya conceptos necesarios para construir estas aplicaciones. Por ejemplo, un concepto básico es el de sesión. ¿Qué es una sesión? ¿Cómo se relacionan las sesiones con la autenticación? ¿Cómo se relacionan las sesiones con los usuarios? ¿Cómo se mantienen las sesiones? Mediante cookies, mediante otras técnicas. Luego también vamos a hablar de la arquitectura de construcción de servicios. Entonces vamos a hablar del modelo REST y del modelo MVC, que son los dos con los que vamos a trabajar. REST para las APIs, para la API HTTP de las aplicaciones, y MVC el modelo arquitectural de la aplicación. En el fondo vamos a tratar de acabar un poco con la magia que pueda haber en los servicios web. O sea, la idea es que entendáis cómo se hace y no haya nada por ahí que se os escape en la medida de lo posible, sino que podéis decir, aquí es que ha pasado tal, ha pasado cual. Y además que tengáis las herramientas para poder mirarlo si hace falta. Veremos cómo utilizar, por ejemplo, las herramientas de desarrollador, del depurador, para ver cómo es la interacción, el protocolo HTTP entre el navegador y cualquier sitio web con el que estéis trabajando, y algunas otras cosas más relacionadas con ello. Trataremos de daros, en el fondo, no solamente herramientas conceptuales, sino también herramientas prácticas para que podáis entender cualquier interacción que tengáis con un servicio web desde vuestro navegador. Y, como decía antes, lo vamos a hacer de una forma constructiva. Entonces vamos a ver cómo se construye un servicio basado en contenidos. Este año vamos a hacer algo parecido a una red social, luego os comento un poquito más. Pero la idea es que iremos poco a poco haciendo distintos módulos, distintos elementos que nos van a hacer falta para ese proyecto final y al final construiréis, juntándolo todo y añadiendo algunas cuantas cosas más, pues un servicio bastante real, donde vais a tener usuarios interaccionando con contenidos, o sea, subiendo y bajando contenidos para una aplicación concreta.